Good morning, everybody. Ok, amores. Este video es el que les debía sobre la socialización del quiz que tuvimos el pasado jueves 2 de abril antes de irnos para la Semanita Santa. Entonces, lo que pretendo con este video es explicarles de dónde saqué las preguntas para que ustedes se den cuenta que absolutamente todas las preguntas las saqué de las diapositivas que son estas que hemos trabajado de presente simple, del video que les envié y del libro. De ahí saqué las preguntas. Entonces, me voy a dirigir a la página de Cibercolegios. Aquí tengo el quiz que les realicé. La primera pregunta dice, el más común uso del presente simple es, entonces, vamos a ver las opciones. Decía, talk about in the present, actions in the past, daily routine, facts and activities in the present. Entonces, ¿qué es lo que uno primero siempre hace? Empieza a descartar cuáles uno diría no. Entonces, si estamos hablando de presente simple, obviamente esta descartada, porque ¿cómo vamos a decir presente simple y acciones en el pasado? Entonces, chao esa. Talk about in the present, sí, obviamente que sí. Daily routines, obviamente que sí. Facts, ¿se acuerdan que esto que son algunas actividades, dijimos que eran unas exclusivas para verbo to be? Este de facts, ¿se acuerdan? Decíamos que era para verbo to be, entonces también descartamos esto. Y actividades in the present, activities, también nos sirve. Entonces vamos a ir a la exposición que yo les hice, el primer video que les subí. Y aquí nos dice, uses. We use present simple when we want to talk about routines and daily life, que son las mismas, la rutina diaria. Acá, este es el uso principal, yo les dije en el video. Aquí también decimos que para actividades en el presente o acciones en el presente. Pero entonces, si recuerdan cuando vimos el verbo to be, que hacíamos esa diferencia, amores, que obviamente tanto en verbo to be como en presente simple, ambas son para el presente, el tiempo presente, pero cada una va dirigida a acciones distintas. Entonces, el uso principal en el presente simple son las rutinas diarias, que recuerdan que yo les decía, siempre todos los verbos, entonces yo me despierto a las 5 de la mañana, yo tomo mi desayuno, yo como pan con café a las 8, voy al colegio, regreso a mi casa, juego con mis amigos. Una rutina, lo que usted hace en su día a día. Listo, entonces ahí ya queda clara que la respuesta correcta era la C y la teníamos en las diapositivas. Segunda pregunta. Dice, escoge la oración correcta. El consejo que yo les voy a dar siempre es así. Cuando es selección múltiple, ustedes empiecen a descartar. Esta no es, esta tampoco. Y así llegan a cuál es la respuesta acertada. Recuerdan que cuando nosotros vimos siempre que hemos visto tanto presente simple como verbo to be, vemos unas estructuras. Y recuerden que para la WH question requerimos de un question mark, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? When, why, how many, how much, which, who, ¿no es cierto? Los modos de pregunta para que nos den una respuesta, digámoslo de esta manera. Entonces, how much or how many. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos ese question mark, decíamos que how much lo utilizamos para objetos o cosas que no se pueden contar. Es decir, el arroz, por ejemplo, el azúcar, el agua. Yo no puedo contar, pero en cambio sí puedo contar 5 botellas de agua, 3 kilos de arroz, ¿no es cierto? Entonces, how many? Si me dice soda bottles, entonces yo ya digo, claro, es algo que yo puedo contar. Es decir, que tanto esta como esta, que es de how much, que sabemos que son para cosas que no podemos contar, las vamos a descartar completamente. Nos quedamos con estas dos opciones. Entonces, vamos a leer. How many soda bottles does Mario has in his fridge o his fridge? Aquí entra entonces. Recuerdan, les voy a dar la página para que ustedes no me digan que eso no lo vimos. Miren, si ustedes van a su libro en la página número 20,
nosotros vimos los possessive adjectives. ¿Se acuerdan que una de las primeras actividades que yo les mandé a hacer fue esa tablita en donde decíamos estos son los sujetos, estos son los posesivos, estos son los pronombres, bueno, absolutamente todo eso, ¿no es cierto? Que entonces si es I, my, mine, you, yours, ¿se acuerdan? Que lo vimos, eso lo vimos. Entonces, recuerden que los possessive, ¿se acuerdan? Possessive viene de algo que es mío, posesión, ¿no es cierto? Possessive adjectives, el uso principal del possessive adjective es hablar sobre posesiones, sobre las cosas que son mías o son de Jaime o son de Laura o son de ellos o son de Camila, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que también decíamos que me acuerdo mucho que Juanita Uribe me preguntó, profe, ¿se acuerdan que había una forma cortica en que yo decía que esto le pertenecía a tal persona, que era que le agregábamos el apóstrofe con la S a los sujetos? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Que Juanita me preguntaba, profe Juli, pero si entonces digo Camila y María, o si digo amigos, ¿cómo hacemos? Porque ella tiene una S plural que es la que se le agrega cuando es un singular, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo que respondíamos? Que ese apóstrofe se va a poner por fuera, ¿no es cierto? Entonces si es friends, a ver, lo vamos a escribir acá, miren, para que quede mucho más claro. Si es friends, ¿no es cierto? El apóstrofe va a ir aquí afuera, ¿no es cierto? Pero si es Camila, apóstrofe y la es Camila's house, por ejemplo. La casa de Camila es algo que le pertenece a Camila. Entonces, Friends TV, ¿cierto? El televisor de los amigos. Es una posesión, algo que le pertenece a esa persona. Entonces, cuando vamos aquí a nuestro quiz, decimos, how many soda bottles does Mario have in his fridge? ¿Qué estamos diciendo? Que cuántas botellas de soda tiene Mario en su heladera, en su refrigerador, en su nevera. ¿Qué quiere decir? Que esa nevera le pertenece a Mario. Por lo tanto, entonces estamos utilizando un possessive adjective. Diferente es, chicos, si hablamos de un him, que recordemos que him es un object pronoun, ¿no es cierto? No es un possessive adjective, es un object pronoun. ¿Y cuál es la diferencia? Como ya dijimos la diferencia del adjective pronoun, que entonces es cuando es algo le pertenece a determinada persona, la diferencia con el object pronoun es que este object pronoun va a reemplazar al sujeto, tanto sea directamente como indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si entonces yo digo, por ejemplo, mis papás están en la cocina, yo no puedo verlos, a ellos. Yo lo diría, digamos así, en español. En ese caso, sí sería un object pronoun. Se los voy a explicar acá. Entonces, listo. Se los cambié por un él para que entendieran la diferencia, ya que en el otro también fue con un él. Si yo digo, mi hermano está en la cocina. My brother is in the kitchen. Yo no puedo verlo a él. I can't see him. Ahí estoy utilizando el object pronoun. Porque ¿a quién me estoy haciendo referencia? Pues a él, pero yo no puedo decir I can see my brother. ¿No es cierto? La forma abreviada, la forma correcta, I can see him. Esa es la diferencia, chicos. ¿Listo? Perfecto. Entonces aquí sabemos que sería la D. Siguiente pregunta. Dice, in what parts of the house are the wardrobe and the chest of drawers? Página número 31. Y además de ello, también estaba en este mismo video. Mírenlo acá. Página 31. Cuando yo les pedí y les dije, chicos, nuevo vocabulario, tenemos que hacer las flashcards con los dibujitos.
Entonces, ¿se acuerdan que tenían que hacer la clasificación? Si me dicen que el lugar es kitchen, entonces, ¿cuál de estas partes, de estos objetos, hacen parte de la cocina? ¿No es cierto? Entonces, en la pregunta aquí dice wardrobe and chest of drawers. Quien hizo muy juicioso su tarea sabe perfectamente que eso hace parte de la alcoba. Espérenme. De la alcoba. Bedroom. Miren, aquí está. Wardrobe and chest of drawers. Es más, ni siquiera tendrían ustedes que haber hecho la actividad para saber que esa era la respuesta correcta porque en la página 31 ya estaba. Mírenlo. Si se dan cuenta, chest of drawers and wardrobe. Perfecto. Entonces, ¿cuál era la correcta? Living room, no. Dining room, no. Both, que significa ambas, no. Neither, que significa ninguna. Obviamente, pues la número D, porque ninguna de esas partes estaba. Siguiente. Les daba yo el enunciado, ustedes tenían que decirme si era verdadero o falso. Dice, my daddy and my mommy don't have my TV in your house. Lo mismo, possessive adjective. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque es falsa. Esta respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque miren acá en esta parte que yo estoy diciendo. Mi papá y mi mamá no tienen mi televisor en tu casa. Mal, si estamos hablando que es mi papá y mi mamá, pues ¿cuál sería el possessive adjective? Their, ¿no es cierto? En la casa de ellos. Posesivo, amores. Siguiente pregunta. Miren, acá también esta está súper regalada. We can conjugate the verb have with breakfast, lunch or dinner. ¿Verdadero o falso? ¿Por qué era verdadero? Muy fácil. Todos vamos a la página número 32 de nuestro libro. Mírenla acá. Fácil. Miren. Have, breakfast, lunch or dinner. Podemos utilizar el verbo have con todos estos complementos. Entonces, verdadero, ¿lo tenían en el libro? ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Ahí estaba. Siguiente pregunta. Every week, every month, in the autumn, in winter, in the mornings are time expressions that we can use in present simple. ¿Qué dice acá? Que si todas estas expresiones las utilizamos en presente simple. Obviamente. ¿En dónde está la respuesta? Vamos a nuestras diapositivas. Nuevamente que ustedes tienen. Miren. La segunda, tercera diapositiva. Time expression. Every day, every morning, in the mornings, in the autumn, in the spring. Entonces, era claramente verdadera esa pregunta. Siguiente. Camila's and Fernanda's TV turn on at 9:45 a.m. every day. ¿Verdadera o falsa? ¿Por qué es falsa? Vamos a ver. Es un plural, quiere decir que el verbo está bien. At 9:45, la hora está bien. ¿Cuál es el error? Ya lo dije, los posesivos. Entonces, si estamos diciendo que el televisor es de Camila y Fernanda, y ya lo expliqué, como Juanita Uribe lo tengo muy presente, me preguntó, ¿por qué está mal? Porque esta de acá no debe ir. Cuando son dos personas, siempre el posesivo va a ir en la última. Entonces, ¿en dónde tiene que ir? Solamente tiene que ir acá. ¿Listo? Por esa razón, era falsa. Siguiente pregunta. Vamos a hacer esta que es de selección múltiple. Bueno. Resulta, chicos, que aquí sí tuvo un error su teacher. Y esta pregunta número 10, número 10, no la vamos a tener en cuenta porque fue mi error. Porque no puse la respuesta que era. Aquí la respuesta era la número primera. Nos dice, no mentiras, era la número B. Y yo las marqué mal. Entonces fue mi error, perdónenme. Dice, what time is it? It's, no sé qué. Choose the correct form to write this time. Entonces, les decía yo en números, son las 7:57. Tenían que elegir cuál de estas era la correcta. Amores, perdónenme, esta pregunta no vale, ninguna es correcta. La forma correcta son dos formas. Si recuerdan que cuando vimos el reloj, sí recuerdan que entonces yo les dije, cuando es después de las y 30, nuestra palabrita secreta va a ser to, ¿no es cierto?
Y si yo les digo entonces que son las 7:57, es decir que faltan 3 minutos para que sean las 8. Entonces sería It's 3 to 8 p.m. Si se dan cuenta, ninguna aquí está bien. Excúsenme, fue mi error. No volverá a ocurrir. Esta pregunta no la voy a tener en cuenta al momento de calificar. Esa es la forma con 12 horas, ¿no es cierto? Pero acuérdense que yo también les había explicado en ese mismo video del reloj que hay tanto 12 horas como 24 horas, que es la hora militar. Entonces, con la hora militar, ¿cómo sería? It's 7:57 p.m. Listo. Y tampoco está. ¿No es cierto? Listo, chicos. Siguiente punto. In 5 lines, amores, mucha gente se corchó porque me ponía una línea y ya, no más. O mucha gente simplemente puso algo que yo no les estaba pidiendo. Decía acá, en 5 líneas describa las cosas que ha hecho en su casa en esta cuarentena. Y se ponían a describirme su casa, que tenía 2 pisos, que tenía una cocina. No, chicos, miren lo que yo les estoy pidiendo, lo que ustedes han hecho, es decir, que tenían que utilizarme verbos. Entonces, profe, yo juego con mis hermanos, yo hago mis tareas, yo me despierto a las 7. Aquí perfectamente podría haber escrito su rutina diaria y ya. Pero primero no completaron las 5 líneas. Y créanme, chicos, que los quizzes que nos faltan y el parcial, el examen trimestral, si yo les digo 5 líneas, si les digo 3 líneas, son esas 3 líneas, no una, no media, no. Tienen que seguir instrucciones, amores. Y la segunda, que estaba más fácil. Imagina las cosas que Ariel puede hacer en el océano con sus amigos. Escríbelo en 5 líneas también, 5 líneas. Entonces usted tenía que poner, Ariel, voy a empezar. Ariel es una princesa que tiene el pelo rojo, que tiene un amigo que es un cangrejo, entonces ella nada con sus amigos en el océano, ella canta sus canciones favoritas, ella hace, ella pinta, ella. Contarme, ¿qué usted cree que ella puede hacer en el océano? Y ya, chicos, esas eran todas las preguntas y las respuestas. Entonces, amores, quiero que tengan muy presente y ustedes me van a corregir si absolutamente todas estas preguntas del quiz las vimos o no las vimos. Sí las vimos. Estaban extremadamente sencillas. Si ustedes tenían sus apuntes del cuaderno, que espero que los estén haciendo, y su libro, era para sacarse un 5 perfectamente porque estaba muy fácil. ¿Qué les recomiendo yo, amores? Que en los próximos quizzes que vienen, que nos quedan 2, si no estoy mal, de los 2 temas que no hemos visto, sean conscientes de que estos quizzes tienen un porcentaje en la nota final y que además de ello, aunque sean por medio virtual, los quizzes también son importantes. Y es más, miren, yo como estudiante se los digo que también estoy haciendo quizzes virtuales. Es mucho más sencillo porque tenemos las herramientas a la mano. Entonces simplemente es tomar apuntes, prestar atención, entender el tema y ya. Es muy fácil. Entonces, amores, aquí entonces ya les queda a ustedes la retroalimentación del quiz. Espero que en los próximos quizzes les vaya súper bien. Y pues nada, chicos, nos veremos entonces en nuestra clase del día jueves, que es virtual. Cualquier duda, ya saben, me pueden escribir tanto por mi correo como por WhatsApp, por la plataforma. Les mando un besito a todos y se me cuidan. Chau, chau.